Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información en el que vamos a analizar realidad y sobre todo realidad mediática y de redes sociales en torno al tema Cuba. ¿Y qué ha sido noticia en los últimos días de impacto en la isla? Bueno, pues un concierto histórico en la escalinata de la Universidad de La Habana, un concierto de Silvio Rodríguez, que ha dado inicio a su gira latinoamericana. Bueno, fue realmente una comunión, dicen, ¿no? Toda la gente que ha estado allí, que fue una cosa mágica, etcétera. Sin embargo, lo que leemos en redes sociales de Miami, de la contrarrevolución, todos estos medios digitales con la palabrita Cuba, pero que de Cuba no tienen nada, más bien sería anticuba, y que además están la mayoría financiados, pagados, sostenidos económicamente por el gobierno de Estados Unidos, por sus agencias. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Pues bueno, no parece que estén muy contentos con el éxito del concierto. Les leo, sobre el concierto de Silvio Rodríguez diré, esto lo dice un tal Mag Jorge Castro, que nunca esperé nada para no decepcionarme y aún así terminé haciéndolo. Bueno, pues es tu problema, chico. Silvio no solo no dijo nada sobre los estudiantes que protestaron por el tarifazo de Texas, sino que eligió guardar silencio sobre absolutamente todo. Increíble, porque Silvio Rodríguez lo dijo claro, a ellos no les gusta cuando alguien hace alguna crítica, tiene alguna posición crítica sobre determinada cosa en Cuba, lo que no les gusta es que no digan pues el catecismo habitual en Miami, y es que eso es culpa del régimen. Bueno, Silvio dijo que había elegido la escalinata de la universidad precisamente por la actitud que había tenido el estudiantado y concretamente la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, en torno a la decisión de Texas, de la empresa telefónica cubana, hace unos meses de subir de una manera muy grande las tarifas debido a la falta de divisas del país. Y dijo que el estudiantado y la FEU, es decir, la organización de la revolución cubana que agrupa al estudiantado, pues que había tenido una actitud, vamos a decir, de crítica hacia esa medida, pero de crítica constructiva, que había entrado a un proceso de diálogo, de negociación, incluso sobre las tarifas, para tratar de encontrar una solución intermedia. Eso es lo que valoró Silvio. Pero este juntaletras nos dice que no, que Silvio lo que tenía que haber dicho era que estaba en favor de las protestas del estudiantado. Se inventaron hasta que hubo un parón universitario en su momento. Mentira, no hubo nada de eso. Lo que sí hubo, indudablemente, es un sentimiento de desazón, hubo críticas, hubo una protesta civilizada, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto es lo que leemos en las redes sociales, ¿no? Y lo que nos dice, por ejemplo, el necio. ¿Pero qué esperaban, loco? Es increíble, los fachas querían que Silvio hiciera o dijera algo para complacerlos y ahora terminaron decepcionados, ja, ja, ja. A ver, bro, quizá es que no se enteran todavía que Silvio es la voz de la revolución cubana, y es que parece que no se enteran todavía. Bienvenido, Lázaro. Gracias siempre, compañero, amigo, por la presentación que realmente aborda temas de actualidad y sobre todo para desbaratar de una vez todas estas narrativas y estas pretensiones de los enemigos de la revolución, de los enemigos del pueblo cubano, que están ahí y esperando, como ahora, cualquier fisura, cualquier detalle que responda a sus intereses. Hay que decir que Silvio Rodríguez es un ícono de la cultura cubana y de la música cubana y del pueblo cubano. Es una personalidad que él ha dejado bien claro su posición ideológica en múltiples ocasiones y que este es después de varios años, no recuerdo si desde el año 85 no hace un concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana. Entonces,
¿A quién se le ocurre o quién puede pensar que un concierto musical donde, bueno, Silvio es muy querido, está de más decir, repetirlo, muy querido por el pueblo cubano, él incluso en varias ocasiones ha dicho que él se hizo revolucionario porque creyó en Fidel. O sea, que ya lo está diciendo todo. Entonces, en este caso, efectivamente, ahí comienza una gira por varios países de América Latina. Bueno, estará en Chile, estará en Argentina, estará en Uruguay, también en Colombia, etcétera. Entonces, lógicamente, un concierto es un concierto de música, de su obra, de sus canciones para el estudiantado universitario y también para las personas en general que pasen por allí y se suman a ese evento cultural y con una figura extraclase como Silvio Rodríguez. ¿A quién se le ocurre que va a plantear o a organizar un acto cultural para politizar o para hablar o para que el peso del acto sea político? Claro que Silvio tiene sus posiciones políticas, lo ha dejado bien asentada en múltiples ocasiones, pero ¿qué pasa? Que los odiadores quieren que cualquier figura relevante de la sociedad cubana diga algo que les sirva, algo en contra de la revolución, que les sirva a ellos de munición para seguir con la cantaleta, afín desde luego a la política injerencista de los Estados Unidos. Una figura como Silvio que diga algo en contra de la revolución, que no lo hace, porque además Silvio es vertical, no anda es una personalidad que tiene, bueno, un peso importante y él sabe lo que tiene que hacer y él tiene un sentimiento, pero que como no va a favor de lo que pretenden tipejos como este. ¿Cómo se llama el tipo este, chico? Jorge Castro. El Jorge Castro este, que hay que tener la cabeza, estar sin cerebro y estar realmente anestesiado y con la mente colonizada para una estupidez de este tipo. Porque sí, un concierto además maravilloso, emotivo, y entonces es música. Ahora él quiere que Silvio diga algo, fíjate, algo que pasó allá, la dirección del partido, el gobierno se reunieron con los estudiantes expresaron libremente sus opiniones, etcétera. Ahora viene a decir que por qué Silvio, pero un gusarapo, porque es por sentido común, puede que en alguna de sus canciones mencione algo, bueno, de Cuba. Silvio ha dado un recorrido por toda la isla, en los barrios de todas las provincias, con su música, sus canciones, ha sido aplaudido, el pueblo ha expresado un cariño inmenso a Silvio Rodríguez. Entonces viene que está lógicamente fuera de foco, totalmente fuera, porque lo que dice es quizás para calentar un poquito las redes y que los que son como él también se sumen a esto de que si no dijo, si dijo, porque dijo, si no dijo, porque no dijo. O sea, es la cochambre en la que se mueven esta gente, pero hay que ponerlo en evidencia y ellos mismos se van laminando, se van retratando de lo que son. O sea, quieren coger a una figura de una relevancia como Silvio Rodríguez, como bien podía haber sido otro o otra, para su cochinada, mira, Silvio dijo eso, entonces aparece en las redes, ya eso tiene un factor multiplicador en ese mundo del odio contra Cuba. Mira, Silvio, entonces coge Silvio, por favor. Silvio, afortunadamente, no es Pablo Milanés. Recomendamos varios artículos y varios reportajes que se han publicado, que hemos publicado en Cuba Información, algunos procedentes de otros medios, como por ejemplo un artículo de Pedro Jorge Velázquez, El Necio, titulado Silvio Rodríguez, canto de soberanía y dignidad viva, y nos dice, él estuvo allí por supuesto, dice: lo afirmo con orgullo, lo que ocurrió
trasciende lo musical para erigirse como acontecimiento cultural más significativo de la Cuba de los últimos años. Su trascendencia y belleza radica en su poder de convocatoria unificadora. Logró lo que parecía una quimera en estos tiempos de fractura, aglutinar en un mismo canto a la Cuba múltiple, la de todos los colores y credos. Fue un catalizador. En su figura, necia, irreductible y fidelista, se condensa la ética de la no renuncia. En su voz habita la columna vertebral moral de la revolución, la impronta de Fidel, la convicción de que la soberanía no es una opción, es la condición indispensable para un mañana viable. ¿Qué te parece? Estupendo, estupendo, pero es que efectivamente, es que no se enteran, toda la contrarrevolución que está adormecida, no, está colonizada psicológicamente, mentalmente, culturalmente incluso, por la política de Estados Unidos contra Cuba, contra el país que le vio nacer. Entonces ellos responden vilmente a unos intereses que son de dominación, que son hegemónicos, o sea, pretende que son servidores tontos, útiles y servidores de una política criminal contra el país que le vio nacer por parte de Estados Unidos. Entonces se desmonta. Ellos realmente quizás no tienen conciencia de la gravedad de una tontería, pero es grave. Es grave porque refuerza las políticas de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Porque para Estados Unidos el pueblo cubano son esta gente. Todo el que dice cualquier estupidez contra Cuba, contra la dirección del partido, el gobierno, contra la revolución en definitiva, es entre comillas, un soldado lacayo y lacayos y lacayas que sirve a los intereses de Estados Unidos. Lo utiliza Estados Unidos para eso, para mantener una guerra económica ilegal, genocida, para mantener una presión con el propósito, que ya lo hemos dicho en miles de ocasiones, apoderarse de Cuba y cambiar el mapa geopolítico de la región a favor de ellos.